Miren la osadía de este chamaco insolente. ¿Quiere negociar la libertad de su padre con palabras de niño? Las carcajadas retumbaron en el salón amplio como truenos burlones. El ambiente olía a humo de candil y a sudor, y el sonido metálico de las cadenas tintineaba al fondo, donde un hombre flaco y agotado estaba encerrado. El padre, con la cabeza gacha, manos ásperas sujetas por grilletes pesados, no se atrevía a levantar la mirada. Su cuerpo ya no aguantaba tantas semanas de humillación. Pero el hijo, delgaducho, con ropa sencilla, piel curtida por el sol y el trabajo duro, levantó la voz sin temblar. «Suelten a mi padre y yo lo curo». Un silencio corto cortó el aire, como si la frase hubiera caído con peso de piedra en los oídos de todos. Después, la explosión de risas sacudió el lugar. Hombres corpulentos, vestidos con telas caras, golpeaban las mesas, señalaban con el dedo y reían sin compasión. Hasta los sirvientes pararon para reírse. «¡Este crío se volvió loco!», dijo uno de ellos, limpiándose las lágrimas de tanto reír. «¿Curar? ¿Tú? ¿Un mocoso harapiento?», se burló otro, inclinándose para mostrar los dientes manchados. «Y todavía se atreve a poner condición», remató el jefe, un hombre de mirada helada, sentado en una silla adornada con un anillo pesado brillando en el dedo. El muchacho no dio un paso atrás. Sus ojos oscuros encararon cada rostro frente a él. «Sí, liberen a mi padre, y yo lo demuestro». El padre, con voz quebrada, intentó detenerlo. «Hijo, cállate, no hagas eso». Pero el chico no lo escuchó. Sabía que aquel era el único instante en que tendría la atención de todos. El corazón le golpeaba el pecho como tambor, pero la determinación ardía más que el miedo. La gente alrededor comenzó a murmurar. Unos hablaban de locura, otros de blasfemia. La mayoría, sin embargo, quería presenciar el espectáculo de la caída. Al fin y al cabo, ¿qué podía ser más divertido que ver a un niño pobre tratando de imponerse ante hombres con poder? El jefe se inclinó hacia adelante, apoyando el mentón en la mano. «Entonces tú dices que si suelto a este viejo inútil, vas a hacer algo que nadie aquí logra. ¿Vas a realizar un milagro?» «Sí», respondió el niño, sin apartar la mirada. Las carcajadas volvieron, más fuertes. Algunos se doblaron de tanto reír. Uno, burlón, gritó: «Traigan rápido a un enfermo para este chamaco. Vamos a ver qué inventa. Capaz que canta una canción o sopla aire en la cara». Otro, más cruel, añadió: «Y cuando falle, quiero ver si todavía tendrá el descaro de levantar los ojos». El padre lloraba en silencio. Lágrimas bajaban por su rostro marcado por el cansancio. Sabía que aquello solo aumentaría su vergüenza. «Mi hijo será ridiculizado», pensaba. «No quiero que pase por lo que yo ya paso cada día». Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza, tan pequeña como una brasa escondida, empezó a nacer dentro de él. ¿Y si ese chico tenía algo que nadie sospechaba? Mientras tanto, los hombres poderosos ya habían convertido el salón en un escenario. Criados corrían, mesas se movían, todos querían ver la función. El muchacho se quedó firme en el centro, respirando hondo, ignorando insultos y risas. «Fíjense», dijo el jefe, poniéndose de pie. «Tenemos aquí un show mejor que cualquier fiesta. El hijo del prisionero ofreciendo una cura a cambio de la libertad del padre». La multitud estalló en abucheos, gritos y carcajadas. Pero detrás de cada risa había también un poco de curiosidad. El niño respiró profundo otra vez. Sentía las piernas temblar, pero no podía mostrar debilidad. A cada risa que estallaba, recordaba a su padre sufriendo en la oscuridad de la celda. A cada burla se acordaba de las noches en que prometió nunca abandonar a su familia. En ese instante, no importaba cuántos hombres poderosos tuviera enfrente. No importaba el peso de la humillación o el riesgo de ser llamado loco. Solo tenía una salida: enfrentarse. Y así, delante de las burlas de todos, el chico repitió con voz firme, clara, como si el eco fuese mayor que su estatura:
Suelten a mi padre y les mostraré que no será risa lo que escuchen, sino silencio frente a lo imposible. Las carcajadas se apagaron un poco. El reto estaba lanzado, y aunque con burlas, la semilla de la duda empezó a germinar. El salón todavía vibraba con restos de risas cuando la puerta del fondo chirrió, revelando el pasillo húmedo que llevaba a las celdas. El olor a hierro, moho y piel herida escapó como un soplo viejo. Allí, más allá de la fiesta cruel de los poderosos, estaba el corazón podrido de la ciudad, la prisión de los endeudados, donde los hombres eran más números que nombres y la miseria se registraba en libros. El padre del niño era uno de esos números. Lo llamaban Elías, pero en los papeles era deudor 47B. Había caído allí no por vicio, no por codicia, no por crimen, sino por sostener una terquedad rara, no aceptar el precio abusivo del grano en un año de sequía. Vendieron promesas, él compró esperanza. Vendieron plazos, él devolvió sudor. Vendieron perdón, él rechazó doblar la rodilla. Y por esa osadía, decir no a hombres que recitaban sentencias e inventaban leyes, lo encerraron. La ciudad se llamaba Várzea Alta, un nombre bonito para un sitio con la cabeza siempre inclinada. Levantada entre dos cerros, apretada por un río angosto, tenía pinta de lugar que trabaja mucho pero descansa poco. Al sur, hilanderas tejían la vida en hilos. Al oeste, herreros sacaban música del metal. Al este, agricultores contaban nubes para adivinar la cosecha. Pero ese año, las nubes pasaron de largo. El campo se resquebrajó, el agua torció el sabor, y una fiebre de debilidad empezó a correr, primero en los niños, luego en los ancianos, y al final en los fuertes que creían ser de piedra. Decían que el mal arrancaba en las manos, la piel se resecaba, la fuerza desaparecía, el puño ya no se cerraba. Después subía a los brazos, adelgazaba el pecho, amarraba la respiración con hilos finos. Los que tenían mucho compraban pócimas, los que tenían poco compraban silencio. Casi todos compraban miedo. Fue en ese escenario que cayó Elías. Meses antes, había organizado algo que llamaron Sindicato de Costales. Pequeños productores juntaban lo poco que tenían en un solo depósito, vendían juntos y recibían lo justo. La ciudad vio en eso una ofensa contra la casa del jefe, el mismo de dedo pesado y risa fácil que ahora se burlaba del niño. Bastó un atraso en el pago de una promesa escrita en el papel equivocado, y de pronto la palabra fraude empezó a circular como moneda. El líder del sindicato, el hombre que enseñó a otros a no doblarse ante la primera oferta, fue esposado sin cuidado, exhibido ante el pueblo como ejemplo de lo que pasa a quien sueña alto con bolsillos vacíos. El chico lo vio todo. Vio a su padre ser empujado por guardias, vio las manos ásperas, manos que moldeaban herramientas y partían pan, ser cerradas como si fueran garras. Ese mismo día, alguien le susurró al oído que eso pasa por desafiar a quien manda, y aprendió el sabor de la rabia, sal y sangre. Desde entonces, todas las mañanas el niño despertaba con el mismo ruido dentro del pecho, un martilleo lento, constante, que le recordaba el pasillo de las celdas. Pasaba frente al taller vacío de su padre como quien pasa frente a un cuerpo querido aún bajo la sábana, sin valor para mirar, las maderas apiladas, las herramientas colgadas, las manchas de ceniza en la pared, todo detenido, todo mudo. Solo no callaba el rumor de la enfermedad, que cada día inventaba rostros nuevos. Las mujeres comenzaron a decir en secreto que el mal estaba en el agua. Los hombres juraban que venía del polvo. El jefe, soberano, afirmaba que venía de la indisciplina y que la cura era la obediencia. Mandó levantar barreras en el mercado, reducir las ferias, cobrar impuestos de protección sanitaria. Quien no pagara quedaría afuera, expuesto al viento y a la mala suerte. Algunos murieron sin pagar, muchos pagaron sin vivir. Fue en ese suelo de desconfianza que el chico empezó a notar algo que nadie veía.
La enfermedad tenía patrón, como los nudos de una cuerda. Los que trabajaban en galpones cerrados caían primero. Los que bebían del pozo poco profundo de la calle del Hilo enfermaban más. Los que descansaban en el secadero, donde el humo blanquecía el aire, a veces mejoraban tras unas horas lejos de allí. Él no tenía nombre para eso. No decía hongos, vapores, microbios. Lo explicaba como sabía. El aire pesado enferma, el agua quieta da fiebre, el trapo mojado en la frente baja el fuego, el sol de la mañana ayuda, la sal con agua calma la flaqueza. Era hijo de artesano, pero en silencio aprendía del mundo como quien escucha un idioma sin maestro. Por las tardes, mientras la ciudad discutía remedios caros, él caminaba hasta el río más alto, donde la corriente no aceptaba suciedad, y observaba. Las hojas que seguían eran llevadas, las hojas que quedaban quietas se pudrían y atrapaban otras. Agua quieta guarda enfermedad, repetía para sí. Empezó a hervir agua en casa, a cuidar de su madre, a visitar vecinos. Llevaba trapo limpio, mano firme, paciencia. Mandaba abrir ventanas, romper tejas para que entrara la luz, alejar colchones de la pared para que pasara el aire. Algunos mejoraban, y los que mejoraban contaban a otros que el hijo del preso tiene mano buena. Otros se reían. Mano buena es dinero, lo demás es rezo. Esa fama susurrada no llegó al salón de los poderosos. O llegó, y prefirieron convertirla en blanco. El jefe tenía por costumbre confundir utilidad con amenaza. Siempre que alguien ayudaba sin pedir permiso, lo llamaba peligro. Siempre que alguien crecía sin rendir cuentas, lo llamaba crimen. Al saber que había un muchacho andando por la ciudad y bajando fiebres sin pasar por el mostrador de la protección sanitaria, el jefe descubrió dos cosas que odiaba: límite y sombra. Decidió traerlo a la luz, no para mirar, sino para cegar. La citación llegó como burla: presentarse en el salón para aclaraciones. En el camino, el chico cruzó calles donde la gente, detrás de las cortinas, se preguntaba si era santo o tonto. Enfrentó miradas mezcladas de pena y curiosidad, y al entrar encontró al padre al fondo, la cabeza caída, la mirada que rogaba: regresa. Fue entonces cuando la risa empezó. No era sobre él, no todavía. Era sobre lo que representaba. La osadía humilde, la insistencia sin miedo de quien no sabe el tamaño de su propio peligro. Reían como si espantaran un animal del corral, aplaudiendo para ahuyentarlo. Pero las palmas espantan pajaritos, no callan tormentas. «Dime, chico», preguntó el jefe, cuando el salón ya se había saciado de su propia burla. ¿Qué piensas curar? ¿Miseria, sed, insolencia o esa fiebre caprichosa que no obedece órdenes? El muchacho dibujó en la mente el mapa de la ciudad, el pozo bajo de la calle del Hilo, las casas de ventanas clavadas, el galpón donde el humo dulce se pegaba en la garganta. Vio rostros, la mujer que mejoró tras abrir el techo, el viejo que volvió a respirar después del vapor caliente, la niña que dejó de temblar cuando el agua hervida se volvió regla en casa. Vio, sobre todo, las manos del padre, capaces de abrir un candado con maña, no con fuerza. El cuerpo también es una puerta, pensó, y con el modo justo se abre. Traigan a alguien que lo necesite, dijo, más para sí que para ellos, y dejen entrar el aire. Más risas. Se rieron de la palabra aire, como si fuera brujería. Se burlaron del tono bajo, de la ropa gastada, de la falta de libros. Reían porque no sabían qué hacer cuando alguien no pedía nada más que una oportunidad. Mientras reían, un movimiento pequeño ocurría afuera. Un grupo de mujeres, madres y abuelas que habían visto las fiebres bajar en sus casas se acercaba a la entrada. No eran bien recibidas en el salón, pero el miedo da valor donde la ley niega paso. Una sostenía la mano de un niño pálido que respiraba entrecortado y tenía los labios partidos. Otra llevaba en brazos a un bebé demasiado caliente, pesado como plomo. Vinieron porque alguien corrió la noticia de que el hijo del preso fue llamado.
Y cuando la noticia corre, la esperanza se atreve a caminar. En la esquina oscura, el padre intentó hablar otra vez. «Hijo, por favor». Pero el jefe levantó la mano, como quien doma a un perro obediente, y el silencio cayó. Se recostó, saboreando su propia autoridad. No entendió que, al callar al padre, daba escenario al hijo. Fue en ese momento cuando el hecho que cambiaría la ciudad comenzó, no con un trueno, sino con un soplo. La puerta principal, mal cerrada, cedió a un viento inesperado y las llamas de los candiles titilaron. Uno de los guardias, molesto, corrió a echar el cerrojo, pero la calle ya estaba allí. El murmullo de las mujeres, la tos del niño pálido, el llanto cansado del bebé. La vida real, con sus olores y urgencias, irrumpió en el teatro del poder. «¿Quién permitió que esta gente entrara?», gruñó el jefe. Nadie contestó, porque el desespero no necesita permiso. Las mujeres, humildes y firmes, hicieron un pasillo de valor. El niño pálido dio 2 pasos tambaleantes y cayó de rodillas, jadeando. El bebé soltó un llanto que parecía romperse por falta de aire. El salón, que hasta entonces se enorgullecía de ser muro, se volvió rendija. Y en ese hueco en el tejido de la arrogancia, el chico vio su oportunidad. «Empiecen por ellos», dijo señalando, «y abran las ventanas». Una risa tímida quiso nacer en un rincón, pero murió sin aplauso. Había algo en la voz del muchacho, no era grito, no era ruego, que pedía acción y ofrecía firmeza. Era como la voz de quien sujeta el portón mientras todos empujan en contra. «Abran las ventanas», repitió, despacio. Los guardias dudaron. No estaban acostumbrados a obedecer a alguien sin anillo. El jefe abrió la boca para negarse, pero algo en la sala había cambiado de eje. La presencia del niño pálido en el suelo, la respiración rota, la llama vacilante del candil, el murmullo que venía de afuera, una ciudad entera respirando corto. Autoridad que ignora necesidad se vuelve caricatura, y caricatura no aguanta silencio. Una ventana fue abierta, a regañadientes por un sirviente. El aire entró de verdad, fresco, con olor a piedra mojada aunque no lloviera. Los candiles danzaron otra vez. Las cortinas, antes altivas, parecieron inclinarse. El chico caminó hasta el niño pálido y se agachó. «Agua hervida y tibia, un trapo limpio», dijo sin mirar atrás. «Y quiten los candiles de este lado, dejen pasar el aire. Aquí no es cocina», se burló alguien flojo, como si intentara revivir la vieja gracia. Nadie rió. Mientras esperaban el agua, el muchacho tomó la mano del enfermo y contó 1, 2, 3. No eran números mágicos, eran tiempos para regular la calma. El pecho del niño pálido subía a trompicones, el del chico, no. Quien no tiene fuerza presta ritmo. Inspiró despacio, invitó al otro a seguir. Madre y abuela lo miraban con ojos tensos. Si fallaba, la vergüenza sería doble. Si funcionaba, ya no bastaría la risa para contener la avalancha. El trapo llegó, el agua también, soltando un vapor ligero. El muchacho probó con el dorso de la mano, un gesto que nadie le enseñó, que quizás aprendió cuidando a su madre en las fiebres de antes. Puso el paño en el pecho del niño pálido, sobre el esternón, y lo sostuvo. Repitió el compás de la respiración. Pidió que abrieran la tercera ventana. El aire hizo corriente. «¿Y el bebé?», preguntó una de las mujeres, apretando al pequeño contra el pecho. «Gíralo de lado, deja la nuca libre», indicó, «y no lo tapes con mantas. Paño tibio en la frente, nada más. Si suda, no lo asustes». La escena, por un instante, se estiró como una cuerda a punto de romperse. El jefe carraspeó, para recordar al mundo que seguía allí. El padre, quieto, cerró los ojos y movió los labios sin sonido. El chico, en el suelo, siguió contando en silencio. Quien miraba de lejos podía pensar que rezaba. Quien estaba cerca sabía que era pulso. La respiración del enfermo empezó a calmarse. No se curó,
Sería milagro demasiado pronto, pero salió del susto y encontró ritmo. El pecho ya no peleaba con el aire, lo aceptaba. El niño abrió los ojos, la boca ya no estaba morada. La abuela, que sostenía su mano, dejó caer una lágrima, y con miedo de que prohibieran llorar allí, escondió la emoción en el pañuelo. Nadie aplaudió, todavía, pero la risa había muerto. Y cuando la risa muere de vergüenza, el silencio renace de respeto. «Eso no prueba nada», lanzó el jefe como quien tira piedra al agua para romper reflejo. «Es suerte, y la suerte no quita hierro de un hombre». El chico levantó el rostro sin soltar la mano del enfermo. «La suerte no abre ventana, la gente abre». El jefe mordió su propio orgullo, que sabía a óxido, y la ciudad, allí representada por unas pocas ventanas abiertas y 2 vidas en riesgo, entendió que, a veces, el primer milagro no es curar, es hacer que el poderoso escuche. Afuera, alguien, nadie supo quién, empezó a correr la noticia. El hijo del preso abrió las ventanas del salón. En Barcia Alta, donde se vivía con puertas pesadas, esa frase sonaba a herejía. Justo por eso se propagó rápido. El incidente estaba completo. La enfermedad entró en el salón, el aire entró por las ventanas, la ciudad entró en la charla. El chico no retrocedió, el padre ya no pudo pedirle que parara. Y el jefe, por primera vez en mucho tiempo, entendió que autoridad sin aire también se desmaya. El siguiente paso era inevitable, probar que aquello no era casualidad, y cada prueba tendría precio, en cansancio, en miedo, en riesgo. El muchacho lo sabía, el jefe también, y en ese entendimiento silencioso se libró una guerra invisible que todos sentían. De un lado, la risa cambiada en rabia, del otro, la vergüenza convertida en atención. La ciudad, afuera, esperaba el veredicto con el oído pegado a la puerta, y el chico, adentro, se preparaba para pedir más que ventanas, pedir que el hierro en la muñeca del padre empezara a dudar de sí mismo. El silencio del salón ya no era el mismo del inicio. Antes era silencio de desprecio, ese que antecede las carcajadas. Ahora era silencio de contención, como si todos respiraran más hondo tras ver al niño pálido recuperar aire. Nadie lo decía en voz alta, pero la duda ya estaba dentro. El jefe, incómodo, golpeó su anillo pesado en la mesa, queriendo retomar el control de la escena. «¡Basta de teatro!», gritó. «Un respiro mejor no es cura. Lo que hiciste aquí lo haría cualquier soplo de viento». El muchacho, aún de rodillas junto al enfermo, levantó los ojos oscuros y contestó con firmeza. «Dije que podía ayudar, y puedo más, pero mi precio sigue siendo el mismo, la libertad de mi padre». Las palabras fueron como piedras contra un vidrio. Muchos se miraron entre sí. La osadía no había bajado, al contrario, parecía crecer. El padre, encadenado al fondo, tiró de las cadenas con el rostro angustiado. «¡No, hijo!», gritó. «¡No digas eso otra vez!». El jefe sonrió, una sonrisa fría que no tocaba los ojos. «Eres terco, muchacho. Quieres negociar conmigo como si fueras hombre. Pero entiende, aquí las condiciones las pongo yo». Hizo un gesto y 2 guardias trajeron a un hombre deshecho, casi cargado en hombros. Su cuerpo era más sombra que carne, los ojos hundidos, la respiración rota. Todos lo reconocieron. Un comerciante rico que, irónicamente, había perdido fuerzas en lo peor de la enfermedad. «Pues bien», dijo el jefe, con tono de triunfo, «si tú, chico, logras devolver vida a este hombre delante de todos, yo pensaré en tu propuesta». La gente volvió a reír, pero la risa sonó forzada, corta, como si ni ellos creyeran lo que decían. El comerciante era uno de los casos más conocidos de la ciudad. Ningún remedio lo había ayudado, y todos lo daban por perdido. El padre lloró. «No aceptes», suplicó, la voz rompiendo el aire. «Solo quieren usarte como espectáculo». El chico, sin embargo, no apartó la vista. Observó al enfermo, respiró hondo y respondió: «Traigan agua hervida,
trapos limpios y dejen que el aire circule más, y prepárense para esperar. Esto no pasa en minutos. El salón entero murmuró. ¿Esperar? Aquello sonaba a ofensa. Querían algo inmediato, un truco, un relámpago. Pero el chico no ofrecía magia, ofrecía proceso. El jefe, con desdén, chasqueó los dedos y ordenó a los sirvientes obedecer. Lo hizo porque estaba seguro de que el muchacho fallaría, y nada le daría más placer que verlo caer frente a todos. Mientras preparaban lo pedido, las miradas se clavaban en el chico como flechas. Algunos deseaban que fallara, para confirmar que el mundo no podía ser movido por alguien tan pequeño. Otros, en silencio, rogaban que funcionara, porque si funcionaba, habría esperanza para sus propios familiares. El padre, aún encadenado, temblaba de miedo. En su mente, el hijo sería aplastado por el peso de la incredulidad, pero dentro de él empezaba a nacer una chispa de orgullo. El chico no cedía, ni ante los hombres que mandaban en la ciudad, ni ante la burla. Seguía firme. El comerciante fue puesto en una estera improvisada. Su respiración era corta, arrastrada. El chico se arrodilló a su lado, puso la mano en su pecho y pidió silencio. Por primera vez, nadie se atrevió a reír. «Vamos, chico, muestra lo que sabes hacer», gritó alguien al fondo, intentando revivir el tono burlón. Pero la voz sonó fuera de lugar, como si ya no perteneciera al momento. El muchacho empezó a dar instrucciones. «Quiten las mantas pesadas. Necesita aire. Abran las ventanas, pero también quiten esas cortinas gruesas. Tiene que entrar la luz del sol». Guardias y sirvientes dudaron, pero obedecieron. Poco a poco, el ambiente cambió. El aire corría, la luz entraba, la sensación de encierro se disipaba. Algunos cuchicheaban, nunca habían pensado en algo tan simple. El chico pidió agua limpia, hervida, y preparó paños para refrescar la frente y el pecho del enfermo. Pidió también que levantaran un poco su cabeza para que respirara mejor. Cada gesto parecía sencillo, pero había precisión en la forma de hacerlo. No era casualidad. «¡Eso no es cura!», gritó el jefe intentando rescatar la risa que se le escapaba. «Es teatro de mocoso». Pero nadie contestó. Todos estaban atentos. El comerciante, tras unos minutos, empezó a respirar un poco mejor. No estaba curado, pero había alivio, una diferencia clara. Su pecho ya no peleaba con el aire con tanta violencia. Un murmullo atravesó el salón. Miradas que antes eran de burla, ahora cargaban una sombra de respeto. Las manos que habían golpeado las mesas para reír, ahora se entrelazaban, inquietas. El chico miró al jefe y dijo despacio: «No soy yo quien hace milagros, es la vida la que se defiende cuando le damos lo que necesita». Esa frase cayó como rayo. Algunos la repitieron en voz baja, intentando comprender. El padre, al fondo, cerró los ojos y lloró en silencio. Ya no eran lágrimas de vergüenza, sino de incredulidad y esperanza. El jefe, rojo de rabia, golpeó la mesa y gritó: «Eso no prueba nada. Si tanto quieres la libertad de tu padre, tendrás que hacer más, mucho más». Pero todos ya habían visto. La semilla estaba sembrada, y nadie olvidaría el momento en que un niño, con palabras simples y manos firmes, desafió la lógica del poder. Fue allí, delante de todos, cuando ocurrió el primer punto de giro. El chico, antes ridiculizado, comenzaba a transformar risas en silencio, burlas en duda, incredulidad en fe. El espectáculo ya no era verlo caer, sino la sorpresa de verlo de pie. El salón estaba distinto. El aire ya no tenía el peso de la carcajada abierta, sino el peso de la duda. El comerciante tendido en la estera, que antes parecía entregado al destino, respiraba con más calma. El color en su rostro regresaba despacio, como brasas encendiéndose de nuevo. Y eso incomodaba. Incomodaba sobre todo al jefe, que veía su autoridad escurrirse entre los dedos como arena. Necesitaba recuperar el control, convertir lo que todos habían visto en ilusión.
No podía permitir que un niño, hijo de un preso, marcara el rumbo de la conversación. «¡No se dejen engañar!», gritó poniéndose de pie de golpe. El anillo en su dedo retumbó contra la madera de la mesa. «Lo que ven aquí no es milagro ni cura. Es coincidencia, coincidencia y suerte». Algunos, todavía incómodos, intentaron reír, pero la risa sonó débil, falsa. Otros, en cambio, se aferraron a esas palabras como náufragos a una tabla. Necesitaban creer que nada había cambiado, que el mundo seguía igual, que el orden no estaba a punto de darse vuelta. El jefe siguió, su voz retumbando en las paredes. ¿De verdad van a creer que un niño sucio, sin estudios, sin preparación, puede hacer lo que ni nuestros médicos logran? ¿Van a cambiar el conocimiento de los sabios por las supersticiones de un mocoso desesperado? Las palabras fueron semillas de veneno. El murmullo volvió, esta vez en forma de desconfianza. Unos movían la cabeza en desaprobación, otros susurraban. «Es cierto, quizás fue solo suerte». El chico, aún de rodillas, se levantó lentamente. Sus ojos oscuros, que brillaban de firmeza, ahora encontraban resistencia por todos lados. Sintió el peso de la multitud, volviendo a aplastarlo. Pero no retrocedió. «No fue suerte», dijo, la voz tranquila pero firme. «Fue elección. Pedí que abrieran las ventanas. Pedí agua hervida. Pedí luz. Nada de eso es suerte. Es cuidado, es atención». El jefe no lo dejó terminar. «¿Cuidado? ¿Atención?», rió con desprecio. «¿Quieren que libere a un prisionero porque su hijo trajo un trapo mojado y soplo de aire?». La sala estalló en risas nerviosas. No eran risas de alegría, eran risas de miedo. Miedo a creer en el chico y ser castigados. Miedo a desafiar al jefe. Miedo a admitir que tal vez, solo tal vez, la lógica de los poderosos estaba equivocada. El padre, aún encadenado al fondo, gritó desesperado. «¡Basta! Dejen a mi hijo en paz. Es solo un niño. No lo usen como espectáculo». Pero su voz fue ahogada por el coro de burlas que se levantaba. Llamaban al muchacho farsante, brujo, embaucador. Algunos, más crueles, insinuaban que todo estaba planeado con las mujeres que habían traído a los enfermos. «¡Claro!», dijo uno de los nobles, con voz cargada de ironía. «Todo no es más que un truco. Ese niño debe haberles dado algo antes, y ahora finge que fue él quien ayudó». Otro añadió: «Apuesto a que si traemos a alguien realmente al borde de la muerte, fallará como el impostor que es». El coro de voces creció. La sala se convirtió en tribunal de burla, y como en todo tribunal injusto, la sentencia parecía escrita. El chico sería declarado mentiroso, ridiculizado hasta borrar toda su valentía. El muchacho respiró hondo. Sentía la garganta arder, el corazón golpear fuerte. Escuchaba los insultos, sentía las miradas arder en su piel, pero dentro de él la imagen del padre encadenado pesaba más que cualquier burla. «Traigan a quien quieran», dijo con voz firme, aún entre abucheos. «No retrocedo». El jefe sonrió. No era sonrisa de humor, sino de crueldad. «Muy bien», chasqueó los dedos. «Traigan el caso más grave. Quiero que todos vean este teatro venirse abajo delante de mí». Los guardias corrieron. Poco después regresaron con una camilla improvisada. Sobre ella, una mujer tan delgada y frágil que parecía un soplo a punto de apagarse. Sus labios morados, la respiración corta, la piel marcada por la fiebre. Todos la conocían. Una de las costureras más antiguas de la ciudad. El salón enmudeció. Nadie reía ahora. Nadie se atrevía. Esa mujer ya era considerada muerta. Y por eso mismo fue escogida. Era el caso perfecto para destruir la credibilidad del chico. El padre gritó otra vez desesperado: «¡Hijo, no! ¡Quieren destruirte!». Pero el muchacho dio un paso al frente. Sentía el peso de todas las miradas, pero también el peso del corazón del padre, que le pedía que no se arriesgara. Miró a su padre, encadenado, frágil, y le respondió solo con la mirada: «No puedo detenerme ahora».
La mujer fue colocada frente a él. El silencio era tan denso que se podía escuchar su respiración pesada. El chico se arrodilló a su lado, apoyó la mano en su frente ardiente y murmuró: «Nadie es un caso perdido». El jefe se acercó con una sonrisa cruel. «Pues muéstralo, muchacho. Enséñales a todos cuánto vale tu insolencia». Las risas no volvieron. Ahora todo el salón estaba pendiente de la escena. Algunos deseaban su caída. Otros, en silencio, apostaban por lo imposible. El muchacho lo sabía. Ese momento no era solo para demostrar algo. Era para decidir el destino de su padre. Era para transformar risas en silencio, silencio en respeto y respeto en libertad. La mujer fue recostada en el suelo frío, delante de todos. Sus ojos apenas se abrían, sus manos estaban heladas y la respiración venía en pequeños sobresaltos, como si el cuerpo ya hubiera renunciado a luchar. Algunos en el salón apartaron el rostro, incapaces de ver la escena. Otros cuchicheaban: «No pasa de esta noche, ese chico va a quemarse». El jefe, sentado con los brazos cruzados, lucía una sonrisa de victoria anticipada. Para él, ese era el final de la insolencia del niño. El chico se inclinó junto a la costurera. Estaba tan cerca que podía sentir el calor febril que emanaba de su piel. Las palabras del padre aún resonaban a lo lejos: «No lo hagas». Pero él sabía que no podía retroceder. El destino del hombre encadenado estaba atado a lo que ocurriera allí. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y luego dijo: «Necesito que abran todas las ventanas de este lado. Ella necesita aire. Y traigan agua hervida, un paño limpio, sal». Un murmullo recorrió el salón. «¿Sal?», se burló alguien. «¿Quieres sazonar la muerte?». Risas brotaron aquí y allá, pero ya no tenían la misma fuerza. La escena era demasiado seria para carcajadas largas. Dos sirvientes obedecieron, aunque a regañadientes. Las ventanas se abrieron y una corriente de aire cortó el ambiente cargado. El chico pidió que levantaran un poco la cabeza de la mujer y quitaran los paños pesados que la sofocaban. Él mismo retiró uno sucio y lo reemplazó por un pedazo limpio, mojado en agua hervida. Con calma, humedeció sus labios con unas gotas de agua mezclada con sal. «Su cuerpo está perdiendo todo con el sudor de la fiebre», explicó, con voz baja pero firme. «Sin sal, el agua sola no sostiene la vida». Algunos se miraron entre sí. Esas palabras no venían de libros, sino de observación. Eran simples, y justamente por eso nadie había pensado en ellas. La mujer gimió suave, pero su respiración pareció encontrar ritmo. El muchacho mantuvo la calma, cambiando paños, limpiando el sudor, hablando bajito como quien dialoga con la vida misma. «Aguanta, respira conmigo. El aire va a entrar». Las personas alrededor miraban con ojos abiertos. Incluso los que se burlaban no podían apartar la vista. El jefe, incómodo, tamborileaba los dedos en la mesa. Después de unos minutos, que parecieron horas, algo cambió. El pecho de la mujer, antes atrapado en sollozos cortos, comenzó a moverse con más regularidad. No era cura completa, pero sí mejora. Su rostro, antes morado, mostraba un ligero tono de color. Uno de los guardias murmuró sin querer: «Está distinta, respira mejor». Todo el salón lo escuchó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. El chico continuó el trabajo. Paño limpio, aire fresco, agua medida. No había trucos, no había gritos, no había promesas. Solo cuidado paciente, y el resultado estaba a la vista. Una mujer del público que conocía a la costurera comenzó a llorar en voz baja. Ella estaba condenada y ahora... No pudo terminar la frase. Los ojos de la costurera se abrieron, aún débiles, pero presentes. Miró alrededor, confundida, e intentó hablar. El sonido no salió, pero sus labios susurraron: «Agua». El chico sonrió levemente, un gesto cansado, y le dio unas gotas más. Fue en ese instante cuando la sala respiró al unísono. Todos comprendían. Ese cuerpo estaba regresando. El jefe se levantó furioso. «¡Trampa!».
gritó intentando salvar lo poco de poder que le quedaba. Seguro fue suerte otra vez. La fiebre a veces baja sola. Pero la multitud ya no estaba con él. Muchos miraban al chico con respeto, otros con asombro. Las risas, antes tan fuertes, se habían convertido en silencio incómodo. El padre al fondo lloraba, pero ahora eran lágrimas distintas. No eran de vergüenza ni de miedo, eran de orgullo. Por primera vez en semanas, su corazón sintió que no estaba solo. El chico entonces se levantó con el rostro cubierto de sudor y dijo con voz firme: «Pueden llamarlo suerte, pueden llamarlo casualidad, pero no pueden negar lo que vieron. Ella respira mejor, ella volvió. Y si quieren más pruebas, traigan a quien sea. Yo no voy a detenerme». Las palabras retumbaron en el salón. No eran de arrogancia, eran de convicción. Y cada persona que escuchó supo que la verdad estaba frente a sus ojos. El muchacho había hecho que lo imposible pareciera sencillo. La costurera abrió los ojos una vez más, débil, pero viva, y en ese momento todos sintieron, unos con esperanza, otros con rabia, que el niño ya no era motivo de risa, era motivo de temor. El salón parecía otro. El olor a moho y humo seguía allí, pero había algo nuevo en el aire, un silencio pesado, el tipo de silencio que pesa más que los gritos. La costurera, antes dada por muerta, respiraba mejor, sus ojos abiertos como prueba viva de que algo había ocurrido frente a todos. Pero ese algo no podía ser aceptado por el jefe, no podía. Si reconocía lo hecho por el chico, tendría que admitir que su autoridad no era absoluta. Entonces se levantó, golpeando las manos pesadas sobre la mesa, y habló con voz grave. «Aún no es suficiente». Sus ojos ardían de furia. «Un caso no cambia nada. ¿Creen que los milagros pasan así? Quiero ver si este muchacho resiste cuando sea puesto a prueba de verdad». Hizo un gesto brusco. Los guardias salieron, y minutos después regresaron trayendo a otro enfermo. Era un hombre más joven, pero en estado todavía peor. Tosía sin parar, escupiendo sangre en pañuelos arrugados. Sus ojos hundidos, el cuerpo consumido, el pecho parecía romperse con cada espasmo. La multitud se agitó. «No va a lograrlo. Ese ya tiene un pie en la tumba». El padre, preso al fondo, gritó con voz temblorosa: «Hijo, ya no hace falta, ya hiciste suficiente. Solo quieren destruirte». Pero el chico no retrocedió. Sus ojos oscuros se clavaron en el enfermo puesto frente a él. Respiró hondo, y en cada inhalación parecía sacar coraje de un lugar invisible. «Pónganlo cerca de la ventana. Necesita aire», pidió, firme. Los guardias obedecieron, aunque refunfuñando. Ya no tenían la misma seguridad de antes. El chico organizó el espacio, pidió paño limpio, agua hervida otra vez. Pero sabía que sería más difícil. El hombre tosía sangre. La enfermedad estaba más adentro. Se arrodilló junto al enfermo y puso la mano en su espalda. «Despacio», murmuró. «Primero vamos a calmar la tos». El jefe, riendo con desprecio, gritó para que todos escucharan. «Quiero ver ahora. Si este chico logra salvar a alguien que escupe sangre, yo mismo me arrodillo ante él». El salón explotó en murmullos. Muchos rieron nerviosos, otros miraban fijos, esperando lo imposible. El muchacho, ignorando la burla, pidió un cuenco de agua caliente. Tomó un paño limpio, lo mojó y lo colocó sobre el pecho del enfermo. Después pidió encender brasas en un recipiente pequeño, echando algunas hojas secas que soltaban un olor fuerte. Indicó que el hombre aspirara ese vapor. «Esto va a abrir su respiración», explicó, mientras sostenía con firmeza el cuerpo frágil. El hombre tosió más, escupiendo aún más sangre. Algunos gritaron: «¡Va a morir aquí mismo! ¡Detengan esta farsa!». Pero el chico mantuvo la calma. «Déjenlo. Necesita expulsar lo que lo ahoga». Los minutos se alargaron como horas. Con cada tos, el cuerpo del hombre parecía más cerca de la muerte. El jefe sonreía, convencido de que el final estaba cerca. Pero de repente, el ritmo de la tos bajó. El hombre respiraba con dificultad, sí,
pero ya no era el ahogo desesperado de antes. El vapor limpiaba, el pecho parecía abrirse poco a poco. La multitud observaba, incrédula. «Está mejorando», murmuró alguien. «Es imposible». El enfermo abrió los ojos y sostuvo la mano del chico como si pidiera que no se detuviera. El chico respondió solo con un gesto de cabeza, continuando su labor. Al fondo, el padre lloraba. Pero ahora eran lágrimas distintas, lágrimas de orgullo, de quien veía al hijo cargar en los hombros un peso que ningún hombre de la ciudad se atrevía a cargar. Pero el jefe no se dio por vencido. Gritó otra vez: «¡Traigan otro! ¡Uno más! Quiero ver hasta dónde aguanta esta farsa». Los guardias salieron y volvieron con una niña. Pequeña, delgada, con fiebre, sus ojos ardían de calor, la piel húmeda de sudor. La multitud quedó en silencio. Traer a una criatura parecía crueldad pura, pero nadie se atrevió a oponerse al jefe. El muchacho se quedó en shock por un instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró al padre, luego a la niña, y dijo en voz baja: «Voy a ayudarla también». Se arrodilló, pidió que quitaran las mantas pesadas que la sofocaban. Le dio pequeñas gotas de agua hervida, dejó que el aire fresco tocara su piel. Poco a poco, la fiebre empezó a bajar, el sudor corría, y la respiración de la niña se volvía menos dura. Todo el salón contuvo el aire, nadie reía ya. Lo que antes era espectáculo se convertía en silencio reverente. El chico ya no era motivo de burla, ahora era esperanza o amenaza. Pero estaba exhausto, el sudor le corría por el rostro, los brazos le temblaban. Su cuerpo pequeño ya no soportaba tanto esfuerzo. Cada nuevo enfermo era una batalla, cada mirada de incredulidad era un peso sobre él. Aún así, no retrocedía. «Uno más», dijo, con la voz quebrada pero firme. «Puedo continuar». El jefe apretó los dientes. No sabía si reír o temer. «Entonces veamos hasta dónde llega tu insolencia, chico». Y así, delante de todos, la prueba se volvió escalada. Cuanto más curaba, más casos traían. Cuanto más demostraba, más le exigían. El chico, cada vez más cansado, luchaba contra el agotamiento. Pero en cada enfermo aliviado, en cada respiración recuperada, la multitud veía lo imposible delante de sus ojos. El salón, que antes era escenario de humillación, ahora se transformaba en arena de resistencia. Y el niño, solo, enfrentaba no solo la enfermedad, sino el poder de un hombre que no aceptaba perder. Al fondo, el padre ya no pedía que el hijo se detuviera. Ahora, entre lágrimas, repetía bajito: «Aguanta, hijo mío, aguanta». El salón ya no era el mismo. El lugar donde antes estallaban carcajadas crueles, ahora latía en silencio. No había más burla en las bocas, solo ojos fijos siguiendo cada movimiento del muchacho. Ya había aliviado la fiebre de una niña, devuelto aire a un hombre que escupía sangre y rescatado a una costurera de la muerte. Pero a cada victoria, en vez de liberar a su padre, traían más peso sobre sus espaldas. El chico estaba exhausto, su cuerpo pequeño temblaba, los brazos pesaban como hierro. Su rostro estaba pálido y gotas de sudor corrían por su barbilla. Aún así, no retrocedía. Con cada respiro parecía cargar en los hombros no solo a su padre, sino a toda la ciudad que lo miraba. El jefe, molesto con el rumbo de los hechos, sabía que necesitaba un golpe final, algo que aplastara cualquier esperanza. Sus ojos estrechos brillaron de crueldad cuando ordenó: «Traigan al viejo de la celda 3». Un murmullo recorrió el salón. El viejo de la celda 3 era conocido por todos. Un hombre destruido por la edad, la enfermedad y los años de encierro. Ya no caminaba, apenas hablaba, y su piel era tan fina que parecía papel roto por el tiempo. Muchos decían que ya estaba muerto en vida. 2 guardias lo trajeron en una camilla improvisada. El cuerpo parecía demasiado ligero, como si cada hueso fuera vidrio a punto de quebrarse.
El silencio se volvió más pesado aún. Incluso los que deseaban ver fallar al niño tragaron en seco. Aquello ya no era prueba, era crueldad. El padre, encadenado al fondo, gritó desesperado: «¡Basta! ¡Esto es inhumano! ¡Van a matar a mi hijo!». Pero el jefe lo ignoró. Con los brazos cruzados, habló con tono de sentencia: «Si el chico es lo que dice ser, que lo demuestre ahora. Cure al viejo de la celda 3. Si falla, todos verán que no es más que un farsante». El muchacho miró al anciano. Su corazón se apretó. Sabía que ese caso era distinto. Los otros aún tenían fuerzas para pelear. Pero ese cuerpo ya estaba cansado de vivir. Por un instante, la duda mordió su mente como cuchillo afilado. ¿Y si no lo logró? Sintió que sus piernas flaqueaban. Pensó en la risa del jefe, en el desprecio de los nobles, en el peso de fallar delante de todos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y fue en ese momento cuando el padre habló, con voz firme a pesar del cansancio: «Hijo, mírame». El chico levantó los ojos. El padre, aún encadenado, alzaba la cabeza con esfuerzo. «Ya me liberaste», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Aunque esté preso, nunca estuve tan libre como ahora, viendo tu valentía». Esas palabras atravesaron al chico como fuego. Su duda se volvió llama, su miedo, fuerza. Respiró hondo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se arrodilló junto al viejo. «No prometo vida eterna», dijo con voz clara, «pero prometo luchar por cada respiro». El jefe rió, intentando romper el momento. «Hermoso discurso, pero las palabras no curan». «Demuestra, chico». El muchacho comenzó su tarea. Pidió que abrieran más ventanas, que quitaran todas las lámparas cercanas, dejando entrar el aire de la noche. Puso paños tibios sobre el pecho del anciano. Masajeó lentamente sus manos heladas, murmurando bajito para que él acompañara su respiración. Todo el salón contenía el aliento. Algunos lloraban en silencio. Otros cerraban los ojos, como si rezaran sin admitirlo. El jefe mantenía la sonrisa, pero sus manos temblaban ligeramente sobre los brazos de la silla. El viejo tardaba en responder. Su respiración era apenas un hilo. El muchacho sentía el peso de la derrota acercarse, pero no se detenía. Continuaba, insistente, paciente, como quien intenta reavivar una chispa casi apagada. Y entonces, después de minutos que parecieron eternos, el anciano tosió. Una tos débil, casi un suspiro, pero fue suficiente. Su pecho se elevó un poco más fuerte, el aire entró con más claridad. Sus ojos, antes cerrados, se abrieron lentamente. El salón estalló en murmullos. Abrió los ojos. El viejo respira. Algunos cayeron de rodillas, otros se taparon la boca en shock. La escena era imposible de negar. El muchacho había arrancado incluso a ese cuerpo olvidado del borde de la muerte. El padre lloraba sin esconderse. Sus lágrimas mojaban el suelo de piedra. El jefe, en cambio, quedó inmóvil. La sonrisa se había borrado, reemplazada por una mirada vacía, como si su autoridad hubiera recibido un golpe mortal. El chico, agotado, apenas podía sostenerse en pie. Pero levantó la cabeza, encaró al jefe y dijo con voz ronca: «No hice esto por ustedes, lo hice por él, lo hice por todos los que ustedes llaman desechables». El silencio fue absoluto. Por primera vez, el jefe no tuvo respuesta inmediata. La risa que había dominado el salón había sido enterrada. En su lugar nació algo nuevo. Respeto, miedo y esperanza. En ese instante ocurrió la gran vuelta emocional. El niño, antes motivo de burla, ahora era símbolo de algo mayor, y nadie en ese salón olvidaría lo que vio. Un muchacho frágil y exhausto, enfrentando lo imposible y venciendo. El viejo de la celda 3 seguía respirando con dificultad, pero respiraba. Y ese simple movimiento de pecho, que parecía imposible minutos antes, había roto la coraza de incredulidad en el salón. Lo imposible estaba frente a todos, pero el jefe no lo aceptaba. Sus ojos
ardían de odio. Con cada mejora, con cada suspiro arrancado a la muerte, su autoridad se desmoronaba. No podía permitir que ese chico convirtiera el silencio en fe. Golpeó el puño en la mesa con tanta fuerza que las copas temblaron. «¡Basta de trucos baratos!», rugió. «Yo mismo escogeré al próximo. Y si fallas, chico, tu padre no solo seguirá preso, sino que será castigado delante de todos». Un escalofrío recorrió a la multitud. Nadie se atrevió a protestar. Los guardias obedecieron la orden del jefe y desaparecieron por el pasillo oscuro. El padre gimió de desesperación, tirando de las cadenas hasta lastimarse las muñecas. «¡Hijo, no hagas más nada! Por favor, detente. Ellos van a matarte». Pero el chico, aunque exhausto, respiró hondo y respondió: «Si me detengo ahora, padre, ellos ganan, y los dos seguiremos encadenados». El salón quedó en suspenso. Minutos después, los guardias regresaron cargando una figura que hizo a muchos contener el aire. Era la hija menor de uno de los nobles, una niña de unos 10 años, inconsciente, con el cuerpo ardiendo en fiebre. Su padre, el noble que hasta entonces reía junto con el jefe, entró detrás de ellos con el rostro desesperado. «¡No!», gritó corriendo hacia la niña. «¡Ella no!». El jefe, con sonrisa cruel, contestó: «Si el muchacho es lo que dice, que lo demuestre ahora, o tu hija muere delante de todos». El salón estalló en gritos. Algunos llamaron al jefe de loco. Otros suplicaron que no pusiera en riesgo la vida de la niña. Pero él no cedió. Necesitaba aplastar al chico de una vez por todas. El noble cayó de rodillas frente al jefe, con lágrimas corriendo por la cara. «Por favor, no haga esto, es mi hija». «Entonces cállate y observa», respondió frío. El muchacho miró a la niña. Su corazón se aceleró. Ya había enfrentado fiebres, tos y cuerpos casi sin vida. Pero esa niña cargaba el peso del clímax. Todas las miradas estaban sobre ella. Si fallaba, no habría excusa. Si lograba salvarla, nadie más se atrevería a reír. Se arrodilló junto a la niña. El rostro estaba enrojecido, los labios resecos, el cuerpo temblaba en espasmos, respiraba de forma irregular, como si cada soplo fuera el último. El chico cerró los ojos, ignorando el ruido alrededor, y se concentró solo en el sonido débil de su respiración. «Necesito silencio», dijo, firme. El salón entero calló. Hasta el jefe, tomado por una curiosidad cruel, se contuvo. El muchacho pidió agua hervida, paños limpios y un recipiente con brasas. Mezcló hierbas sencillas de aroma fresco, las colocó sobre las brasas y dejó que el vapor subiera. Tomó la mano de la niña y murmuró: «Respira conmigo, tú puedes». Pero ella no reaccionaba. La desesperación creció en la sala. Su padre sollozaba, desgarrando sus propias ropas. El jefe sonrió satisfecho. «Miren», dijo en voz alta, «el milagrero falló. El espectáculo terminó». La multitud empezó a murmurar. El chico sintió el peso de la derrota rozarle la piel. Por un instante, la duda lo atacó como fiera. ¿Y si esta vez es demasiado tarde? Entonces oyó la voz de su padre, incluso a lo lejos, incluso encadenado. «Hijo, recuerda, nadie es un caso perdido mientras aún respire». Las palabras encendieron su mente. Volvió a concentrarse. Acercó su rostro al de la niña, sopló el vapor suavemente hacia ella, ajustó su posición, inclinó la cabeza para facilitar la entrada de aire. Frotó suavemente sus manos frías, estimulando la circulación. Los minutos se arrastraron. El salón entero estaba suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces lo improbable sucedió. La niña tosió, débil, pero tosió. Poco después, su respiración encontró ritmo, todavía irregular, pero viva. Sus ojos se abrieron lentamente, mostrando un brillo frágil, pero real. Su padre cayó de rodillas, llorando fuerte. «¡Mi hija! ¡Mi hija!». El salón estalló en gritos de asombro.
La gente se abrazaba, algunos lloraban, otros se tapaban la boca en shock. Lo imposible había ocurrido delante de todos. El jefe, sin embargo, quedó paralizado. Su rostro, antes cubierto por una sonrisa cruel, ahora era máscara de furia y miedo. Lo sabía, había perdido. El muchacho exhausto apenas podía levantarse. Sus brazos temblaban, sus piernas flaqueaban, pero halló fuerzas para alzar el rostro y mirar directo al jefe. «Suelte a mi padre», dijo con la voz ronca pero firme. «Ustedes rieron, pero ahora saben». El silencio cayó como martillo. Nadie rió, nadie se atrevió. El jefe no respondió, solo apretaba los puños, incapaz de aceptar lo que sus ojos presenciaban. La ciudad entera representada allí sabía. Ese era el punto máximo, el clímax. El instante en que un niño, humillado y ridiculizado, había convertido la burla en reverencia. El salón entero parecía suspendido en el aire. El silencio era tan profundo que se podía oír el crujido de las llamas en las lámparas y hasta el chirrido de la cadena que ataba al padre al fondo. La niña, que todos daban por perdida, ahora respiraba con los ojos abiertos en los brazos de su propio padre noble, que lloraba sin importar la presencia de los demás. El jefe, inmóvil en su silla ornamentada, mantenía los puños cerrados. Su rostro enrojecido delataba su furia, pero la máscara de control aún seguía allí. Necesitaba reaccionar, necesitaba transformar ese milagro en debilidad. «¡No se engañen!», gritó levantándose de golpe. «Eso no es cura, es un engaño. Solo retrasó lo inevitable. Mañana todos esos salvados estarán muertos». Pero sus palabras no hallaron eco. El pueblo, antes cómplice de risas, ahora miraba en silencio. No había burla, había ojos húmedos, había incredulidad convertida en fe. El jefe, que antes hablaba y resonaba, ahora parecía gritar dentro de un pozo vacío. El muchacho, aún arrodillado, seguía sosteniendo la mano de la niña. Estaba exhausto, pero encontró fuerzas para levantar la cabeza y encarar al hombre que gobernaba aquel salón. Su voz salió débil, pero clara. «Puedes llamarlo engaño, puedes llamarlo suerte, pero nadie aquí olvidará lo que vio. Ellos respiran, ellos viven, y mi padre sigue encadenado». Todas las miradas se volvieron hacia el fondo de la sala. Elías, el padre, doblado sobre las cadenas, lloraba abiertamente. Su cuerpo delgado temblaba, pero sus ojos brillaban como nunca. El jefe desesperado golpeó el puño otra vez. «¡Guardias! ¡Traigan el hierro! Quiero que el viejo reciba el castigo ahora mismo delante de todos». Un murmullo de choque recorrió a la multitud. Hasta los guardias dudaron. Uno miró al otro, sin valor para moverse. El jefe, notando la indecisión, rugió. «Obedezcan, o ustedes también irán a la mazmorra». Pero, antes de que los guardias dieran un paso, una voz firme resonó en medio de la multitud. Era el padre de la niña, todavía de rodillas, sosteniendo a su hija en brazos. «Nadie toca a ese hombre». El salón tembló. Era un noble, alguien con posición, cuya palabra tenía peso. Y más aún, era un padre que acababa de recibir a su hija de vuelta gracias a las manos del muchacho. El jefe se volvió, incrédulo. «¿Cómo te atreves a desafiarme?». El noble se levantó, aún con la niña en brazos, y gritó. «¿No viste lo que todos vimos? Ese chico salvó a mi hija, salvó a quienes todos daban por muertos. Y lo único que pidió fue la libertad de su padre. Ya no tienes derecho a negarlo». Otros empezaron a manifestarse, primero tímidos, luego con fuerza. «Tiene razón. El chico no mintió. Lo vimos. Liberen a su padre». La presión creció como ola. El jefe intentaba imponer silencio, pero su voz ya no dominaba. Gritaba órdenes, pero los guardias permanecían inmóviles, mirando al muchacho con respeto silencioso. Entonces, desde el fondo, Elías habló. Su voz era ronca pero firme. «No necesito que nadie luche por mí. Yo ya soy libre, porque hoy vi a mi hijo enfrentarlos a todos ustedes y vencer.
Las palabras retumbaron como trueno. El pueblo se conmovió. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron. El jefe, desesperado, trató de dar la orden final. «Cállate. Seguirá prisionero hasta que yo lo decida». Pero, en ese instante, uno de los guardias, movido por la fuerza de la escena, caminó hasta el fondo del salón. Sus manos temblaban, pero sostenían la llave de las cadenas. En silencio, se arrodilló ante Elias y abrió los hierros. El sonido metálico resonó como campana de libertad. El padre cayó de rodillas, libre, y de inmediato corrió a abrazar a su hijo. El muchacho, agotado, apenas podía sostenerse, pero abrió los brazos y se dejó envolver en aquel abrazo. Padre e hijo lloraron juntos, ante todos. El pueblo estalló en aplausos y gritos. Algunos aplaudían, otros levantaban los brazos. El jefe intentó gritar, pero su voz fue tragada por el clamor. Por primera vez, su autoridad estaba rota. Trató de dar un paso al frente, pero el padre de la niña, ya firme, se colocó delante de él. «Se acabó. Ya no mandas aquí. Hoy todos vimos quién es el verdadero líder». El jefe, pálido, miró alrededor y comprendió que estaba solo. Ninguno de sus aliados lo apoyaba. Ningún guardia se movía. Todos estaban vueltos hacia el chico y hacia el padre libre. El muchacho, aún abrazado a su padre, levantó la cabeza y dijo: «No vine a tomar el lugar de nadie. Solo quería a mi padre de vuelta. Pero ustedes rieron, dudaron, y ahora saben, la vida no se inclina ante la arrogancia». La frase cayó como sentencia. El jefe retrocedió, tragándose su propia rabia, y, en ese instante, perdió más que poder. Perdió el respeto. El pueblo se acercó, formando un círculo alrededor del chico y del padre. Allí, en el centro, no estaban solo dos hombres libres, sino el símbolo de que la fe, la valentía y la perseverancia pueden romper cadenas más pesadas que el hierro. Y el jefe, incapaz de reaccionar, se retiró a las sombras. Su risa, antes alta y cruel, estaba muerta. El eco del hierro cayendo al suelo seguía vibrando en la memoria de todos. El padre, libre, abrazaba a su hijo con la fuerza de quien recupera el corazón después de años de ausencia. El muchacho, agotado, se hundía en los brazos de él. Ese abrazo decía más que cualquier discurso. Allí no solo se liberaba a un prisionero, se restauraba una familia entera frente a la ciudad. El pueblo no pudo contenerse. Hombres, mujeres y hasta los siervos más humildes avanzaron, formando un círculo protector en torno a los dos. Era como si quisieran guardarlos del mal que aún rondaba. Algunos lloraban abiertamente. Otros solo movían la cabeza en silencio, incapaces de explicar lo que habían visto. El padre de la niña curada fue el primero en alzar la voz, rompiendo el silencio reverente. «Este muchacho salvó vidas ante nuestros ojos. Salvó a mi hija cuando ni médicos ni dinero pudieron. Quien se atreva a llamarlo farsante estará negando la verdad». Un coro de voces lo siguió. Él dijo y cumplió. Fue ridiculizado, humillado, y aún así no retrocedió. «Este chico tiene más honor que todos nosotros juntos». Cada palabra era una piedra lanzada contra el muro de autoridad del jefe. Cada voz era otro ladrillo derribado. El jefe, en un rincón, intentaba mantenerse erguido. Sus ojos ardían, su cuerpo temblaba, pero ya no lo escuchaban. Sus gritos eran susurros frente al rugido de la multitud. Elias, aún abrazando a su hijo, alzó la voz, débil pero cargada de emoción. «Pasé meses encadenado, señalado como criminal. Hoy delante de todos, mi hijo me liberó. No con fuerza, sino con valentía. No con armas, sino con fe». La gente comenzó a aplaudir. Palmas resonaron en el salón de piedra como truenos de libertad. El muchacho, sin buscarlo, se convirtió en el centro de reverencia. Algunos se arrodillaron ante él, otros tocaron sus hombros en señal de gratitud. Él, sin embargo, no levantó el mentón con soberbia. Al contrario, mantuvo los ojos bajos, casi avergonzado. «No me reverencien. Solo hice lo que debía. Si cada uno cuida de quien tiene al lado, ya no harán falta milagros».
Las palabras sencillas tocaron hondo. Eran diferentes de los discursos del jefe, siempre llenos de amenazas y órdenes. Eran palabras que venían del corazón de alguien que no quería poder, solo justicia. En ese instante, la transformación empezó a dibujarse. Los que antes rieron ahora apartaban la mirada con vergüenza. Los que se burlaron sentían el peso de la culpa. Los que dudaron comprendían que habían callado por miedo. Y todos sabían, nada volvería a ser como antes. El padre de la niña se acercó al jefe y dijo con voz firme para que todos lo escucharan: «Hasta hoy obedecimos por miedo, pero el miedo murió esta noche. Has perdido el respeto, y cuando el respeto se va, no queda trono, ni corona, ni anillo que sostenga ningún poder». El jefe retrocedió, pálido, tratando de mantener la compostura. Pero cada paso hacia atrás era como una confesión de derrota. Su rostro, antes símbolo de autoridad, ahora era solo una máscara rota. Mientras tanto, algunos hombres se acercaron al chico y al padre, ofreciendo apoyo. Uno de ellos, un agricultor conocido, dijo: «Desde hoy no estarán solos. Si intentan tocarlos, tendrán que pasar por todos nosotros». Las palabras fueron recibidas con aplausos. El pueblo, que antes se escondía en silencio, ahora alzaba la voz en unidad. El muchacho había encendido una llama imposible de apagar. Elías, con lágrimas corriendo por el rostro, puso la mano sobre la cabeza de su hijo y dijo: «No solo me liberaste, hijo mío, nos liberaste a todos». La ciudad entera entendía, algo profundo había cambiado. El chico, antes motivo de burla, se había convertido en símbolo de resistencia, y el padre, antes ridiculizado como deudor, ahora era visto con honor, como ejemplo de dignidad. Afuera, la noticia ya corría por las calles estrechas. Las mujeres murmuraban entre ellas: «Él curó a la niña». Liberaron al padre delante de todos. El jefe ya no manda como antes. Y así, la transformación no estaba limitada al salón. Se esparcía como fuego en paja seca, alcanzando cada rincón de la ciudad. El chico, cansado, apenas podía sostenerse de pie. Pero al ver a su padre libre y al pueblo unido, sintió que cada gota de sudor, cada lágrima y cada humillación habían valido la pena. Había demostrado que no es la burla la que define un destino, sino la valentía de mantenerse en pie cuando todos esperan tu caída. Y esa noche, Barcia Alta no ganó solo un héroe, ganó una nueva forma de mirarse a sí misma. A la mañana siguiente, la ciudad ya no era la misma. El sol salió igual, atravesando los techos torcidos y calentando el río angosto, pero el aire llevaba algo distinto: esperanza. La noticia de lo ocurrido en el salón corrió como viento por las calles de piedra. La gente repetía las escenas como testigos oculares, incluso quienes no habían estado allí. Cada boca aumentaba los detalles, pero todos coincidían en un punto: un muchacho, hijo de un prisionero, había desafiado al poder, curado vidas y liberado a su padre delante de todos. En las casas sencillas, las madres decían a sus hijos: «Él no tuvo miedo, y mira lo que logró». En los mercados, los hombres murmuraban: «Si un niño tuvo coraje, nosotros también podemos». El impacto era visible. Puertas que antes permanecían cerradas por miedo ahora se abrían al viento. Ventanas que antes estaban clavadas para esconder la enfermedad se abrían para dejar entrar el sol. La gente empezó a hervir agua, a ventilar las casas, a cuidarse unos a otros. Lo que antes era secreto de un chico se convirtió en costumbre compartida. Y junto con esos nuevos hábitos llegaba una transformación más profunda. El miedo comenzaba a perder fuerza. Los guardias, antes tan obedientes a órdenes crueles, ahora dudaban. Caminaban cabizbajos por las calles. Algunos hasta evitaban mirar a los ojos del pueblo. Ya no eran vistos como monstruos, sino como hombres que habían callado demasiado tiempo. Algunos intentaban justificarse: «Solo obedecíamos», pero nadie lo aceptaba, porque esa noche todos vieron que hasta un guardia podía elegir.
El jefe se encerró en su gran casa, con cortinas pesadas y puertas reforzadas. El hombre que antes caminaba por las calles con arrogancia, ahora temía salir. Los murmullos eran claros. Ha perdido el respeto. Ya no manda en el corazón de nadie. Mientras tanto, el muchacho caminaba por la ciudad junto a su padre. Donde pasaban, recibían miradas de reverencia. Algunos se arrodillaban, otros tocaban su hombro en señal de gratitud. Él no sonreía con orgullo, sino con humildad. Decía siempre la misma frase: no lo hice solo. La vida solo necesita espacio para defenderse. Elías, el padre, ahora era tratado como un hombre de honor. Quienes antes lo llamaban deudor y traidor, ahora bajaban la mirada con vergüenza. Muchos lo buscaban para pedir perdón, otros ofrecían ayuda para levantar de nuevo su taller. Él, sin embargo, solo respondía: no necesito oro ni gloria, tengo a mi hijo, eso basta. La ciudad cambió. El pueblo empezó a organizarse, a cuestionar los impuestos injustos, a rechazar las humillaciones que antes aceptaban en silencio. Los nobles, antes intocables, ahora eran enfrentados en las ferias, en las calles, incluso en las plazas. No había violencia, había voz. Una voz nacida del coraje de un niño que se atrevió a hablar cuando todos callaban. El impacto llegó también a los niños. Corrían por las calles jugando a curar unos a otros, imitando el gesto del chico al poner paños húmedos en la frente de sus amigos. Reían, pero en el fondo aprendían. No hace falta ser grande para marcar la diferencia. Y entre los ancianos, las historias ya se volvían leyenda. Contaban sobre la noche en que la risa murió y el silencio se transformó en respeto, y cada repetición hacía crecer la leyenda. El chico ya no era solo hijo de Elías, era símbolo de algo mayor, de la fe contra la burla, del valor contra el miedo. El jefe aún intentaba, a escondidas, recuperar poder. Mandaba recados, esparcía rumores, decía que lo ocurrido no era más que casualidad. Pero nadie le creía, porque los ojos no mienten. Y todos habían visto. La transformación más fuerte, sin embargo, estaba dentro de la gente. Por primera vez en muchos años, la ciudad descubría que no necesitaba anillos pesados ni órdenes gritadas para sentirse protegida. Descubría que la unión era más fuerte que la opresión, y que un muchacho podía, sí, derrotar a un gigante. Las noches dejaron de estar marcadas por el miedo. Las familias se reunían no para llorar, sino para contar historias. Historias de fe, de coraje, de resistencia. Y en el centro de todas ellas estaba la frase que resonaría para siempre: deja libre a mi padre y yo te curo. El pueblo comprendía. Aquello no era solo un ruego de hijo. Era el grito de todos los que estaban encadenados, visibles o invisibles. Era la voz de toda una ciudad reclamando vida frente a la muerte, justicia frente a la soberbia. Y así, Várzea Alta nunca volvió a ser la misma. El salón estaba vacío ahora. Las lámparas ardían más bajas. El eco de los gritos se había disuelto en el silencio de la noche. Pero, aunque no quedara nadie, ese lugar jamás sería igual. Cada piedra, cada cadena caída en el suelo, guardaría la memoria de lo ocurrido allí. La risa que murió, la fe que nació, la libertad conquistada. Afuera, la ciudad palpitaba en murmullos. La gente repetía casi como oración la frase que había iniciado todo: deja libre a mi padre y yo te curo. Lo que antes parecía locura, ahora era símbolo. No era solo la historia de un hijo y un padre, era la de todos los que de alguna manera estaban encadenados. Por la enfermedad, por el miedo, por la injusticia. Era sobre aquellos que, al escuchar burlas, eligieron mantenerse firmes en lugar de bajar la cabeza. Elías, caminando por la calle con pasos lentos, sentía la libertad pesar más que las cadenas, pero era un peso bueno, el peso de quien carga honor. A su lado, el hijo, cansado pero con la frente en alto, ya no era visto como un niño, sino como la voz de toda una ciudad.
Las madres empezaron a enseñar a sus hijos que el valor no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por el tamaño del alma. Los hombres entendieron que no hacía falta esperar a líderes ricos para salvar sus casas. El ejemplo estaba delante de ellos, simple, humilde y verdadero. Los ancianos empezaron a contar la historia como si fuera leyenda, y quizá lo era. Porque leyenda no es mentira, leyenda es verdad que se niega a morir. Y el jefe se desvaneció entre la multitud que antes lo reverenciaba. Su anillo ya no brillaba, su silla ya no era trono. Descubrió de la forma más cruel que poder sin respeto es solo un peso sin valor. Se convirtió en sombra, recuerdo amargo de que la soberbia siempre encuentra el día en que cae. El muchacho, en cambio, no pidió corona ni títulos. Siguió caminando por las calles, ayudando a quien lo necesitaba, repitiendo siempre: no es milagro, es cuidado. La vida solo necesita espacio para defenderse. Y así quedó grabada la lección más grande. No hace falta ser grande para cambiar el destino. No hace falta tener fuerza para romper cadenas. Basta creer que lo imposible solo es imposible hasta el momento en que alguien, aunque sea pequeño, decide intentarlo. Las risas que sonaron esa noche aún viven en la memoria del pueblo, pero no como recuerdo de burla. Viven como prueba de que la mofa siempre es tragada por el silencio del respeto. Nadie volvió a reírse del muchacho, porque todos sabían. Fue justamente cuando se rieron que el milagro sucedió. Al final, la ciudad entera aprendió que nunca se debe despreciar la fe de alguien, porque lo que hoy parece ingenuidad puede ser lo que mañana salve vidas. Lo que hoy parece pequeño puede ser la chispa que ilumine a una multitud. Y la frase final, que se repetiría por generaciones, no nació del jefe, ni de los nobles, ni de los médicos. Nació de un niño frágil, hijo de un prisionero, que se atrevió a alzar la mirada y desafiar lo imposible. Nunca te burles de la fe de alguien, porque el milagro que desprecias puede ser el mismo que un día te salve. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de ese niño? ¿Tendrías el coraje de hablar aún siendo ridiculizado? ¿O esperarías en silencio? Déjalo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para no perder otras historias poderosas como esta.